enunciado se encuentra en la parte final del texto. Con esta culmina el relato y desprende cierta noción de repetición, pues ha comenzado su asentamiento sobre otra higuerilla. En tanto, a los espacios se ha desarrollado dos escenarios. En primer lugar, se ha establecido al pie del acantilado entre Miraflores y Magdalena. Estos escenarios son una representación de la civilización de la cual el protagonista y demás personajes no forman parte, pues estos últimos se encuentran dentro de la zona de lo marginal y de lo otro. Pertenecen a la categoría de lo subalterno y lo otro, pues son aquellos que no cumplen con la normativa de una sociedad de estratos altos. El acantilado es la simbolización de ambos mundos, una dicotomía entre lo marginal y lo no marginal, entre la barbarie y lo civilizado, entre lo políticamente correcto y lo que no. Ya, hasta allí es donde he llegado hasta el segundo estrato. El estrato de lo profundo todavía no lo he contado. Ya, está bien. Bueno, el avance está bien. Esta idea de los, ha dicho usted, 3 niveles, ¿no? El nivel superficial, donde ha visto el tema del estilo, el concepto del estilo, el nivel intermedio, el cual ha segmentado usted el texto en 6 secuencias que efectivamente permiten tener una visión sintética de cuál es el orden, la trama, el inicio del problema, el conflicto y bueno, luego la visión también cíclica, ¿no? Dentro de este nivel también ha trabajado los personajes, o no, o eso lo va a trabajar en el nivel profundo, ¿no? Sí, bueno, luego dentro de... En el nivel profundo, en el último estrato, se puede trabajar acerca de los personajes y también acerca de los temas. Los temas, claro, en el estrato profundo. Ahora, una pregunta, esta propuesta que hace García Bedoya de estos 3 estratos, teóricamente, ¿de dónde procede? ¿Cuáles son las fuentes que le permiten a él hablar de 3 estratos? Eso es lo que me interesaría saber, ¿no? Para ver si es que es un aporte personal o tiene algunos antecedentes, algunas coincidencias, es un modelo que él adaptado a este cuento o en general lo propone también para analizar diferentes clases de relatos. ¿Tiene usted antecedentes? He leído el libro, no lo tengo en este momento a la mano, pero sí, efectivamente he seguido con interés su propuesta y la parte de esta narrativa, que es especialmente la que me interesa, digamos, sería importante ver de dónde procede esta propuesta de los 3 niveles, ¿no? Que es la que hace García Bedoya. No sé si usted, que ha leído más de cerca, tiene más frescos los recuerdos, podría decirnos si esta propuesta de 3 niveles, que me parece que cubre el total de la obra, ¿no? En la obra narrativa, tiene algunos antecedentes o es una propuesta de él. Sí, tiene varios antecedentes, ¿no? A ver, en primer lugar, lo que trata de hacer García Bedoya es, digamos, describir, ¿no?, a un nivel cualitativo el texto. ¿Para qué? Para poder llegar al último estrato, ¿no? El estrato, digamos, del análisis en tanto a los temas. Para llegar a eso, primero debo describir las partes, digamos, del texto, ¿no? Claro. Y las articulaciones. Entonces, en tanto a ello, ha tenido, por ejemplo, tomar algunos apuntes sobre la semiótica de Greimas. Sí. También ha tenido bien tomar algunos apuntes de la retórica, por ejemplo, del punto retórico de Arduini, ¿no? De Arduini. Sí, y además basa las primeras categorías, ¿no?, en tanto al tipo de personajes, si es sublime, si es medio, si es bajo, correspondiente a lo que hace Aristóteles en la poética, ¿no? Y él lo discrepa, digamos, o lo contextualiza con algunas obras contemporáneas, ¿no? En tanto a la calidad de comedia o en tanto a la calidad de ciertos personajes, por ejemplo,
ejecutado ya no en el estrato de lo sublime, sino en el estrato más bajo. Por aquí también ha anotado las figuras retóricas, por ejemplo, de García Bernio. Ajá. Para trabajar, por ejemplo, las nociones de paratexto, pretexto, Ajá. hipertexto, allí, por ejemplo, he tomado algunas categorías de Gerard Dienet, ¿no? Pero el esquema en general es un planteamiento personal. Ya. Sí, está muy bien porque el texto narrativo, si bien es estudiado hace cientos o miles de años prácticamente desde los griegos, ¿no? Es sumamente complejo y requiere herramientas, requiere tomar conceptos de diferentes métodos. Creo que la propuesta de él tiene una coherencia. Ahora, respecto de lo que se llama usted el estrato superficial, donde ha mencionado aspectos referentes al estilo, ¿no? ¿Qué le parece a usted esto a nivel quizá de reflexión? Es un gran narrador, ¿no? Lo que hay que destacar es la calidad, la capacidad que tiene el narrador, estamos hablando del narrador, de contar la historia, el modo de hacerlo, incluso comenzar de manera poética planteando esta semejanza, este símil, con una prosa muy poética, este símil que hay entre la higuerilla y la vida del ser humano, ¿no? ¿Cómo explicar esta altísima calidad de la prosa del narrador? ¿Cómo explicarla, cómo relacionarla con el estrato del cual procede? Las circunstancias de vida del personaje son tan precarias que, digamos, podríamos cuestionar en alguna medida la verosimilitud de esta fluidez, de esta calidad, de esta exquisitez que tiene la prosa del personaje, del narrador, ¿no? ¿Cómo explicar esta aparente o quizá profunda diferencia que existe entre el nivel social, su condición de marginalidad, su condición precaria, con el hecho de una prosa de alta calidad, ¿no? ¿Cómo plantearía usted esta cuestión, esta suerte de divergencia que hay entre estos dos aspectos? ¿Qué podría usted decir? Porque usted ha analizado varios fragmentos y ahí se puede ver claramente pues este estilo, y ya es un estilo muy alta calidad, ¿no? Característico de la prosa de Ribeiro, que por otra parte también en el relato ha querido insistir en la procedencia de los personajes, en la vida, en la precariedad, en la pobreza. Como casi siempre en Ribeiro, la familia es incompleta. En este caso, por ejemplo, hay dos hijos, está el papá, pero no está la mamá, nunca se sabe, creo que nunca se llega a decir o a dar algún dato sobre la mamá, está ausente allí. De pronto también llega otro personaje, Samuel, que es un personaje al que le agrega, creo, interés al relato por su modo de ser, por la complementación que logra con los integrantes de la familia original del relato. Está Samuel, luego Samuel, ya lo sabemos, es perseguido porque aparentemente o realmente ha cometido un crimen y la policía debe haber estado siguiendo y lo captura y se lo lleva. Entonces el relato está marcado, como usted dice, por la tragedia, en un caso la ausencia de la madre, no recuerdo si se explica o no este detalle. Luego quizá el hecho más trágico, la muerte es de Pepe, ¿no? Este personaje, hijo, la mano derecha del papá, que justamente también lo lleva
hacer una reflexión muy profunda, muy filosófica acerca de las relaciones que hay entre el padre y el hijo, que no siempre en Ribeiro son así armoniosas, ¿no? Entonces hay ausencias o hay personajes que llegan, luego son apresados por esta condición de delincuencia que puede haber incurrido. El otro hijo, que es Toribio, en algún momento se va, ¿no? Desaparece, se queda solo Leandro, pero hay también el reencuentro. Entonces el cuento tiene también un sentido circular, es un cuento metafórico. Pero como le decía, esta pregunta específica me gustaría que usted pudiera reflexionar sobre este aspecto de la prosa, la calidad de la prosa, el carácter artístico que tiene la prosa, porque en otros relatos Ribeiro, digamos, tiene una prosa más ágil, más ligera, pero en cambio esta prosa, digamos, merecería, seguramente esto lo complementará usted en algún momento, si tomamos en cuenta la retórica, ¿no? Vamos a encontrar una diversidad de figuras, recursos que le dan al cuento realmente un alto vuelo, ¿no? Es uno de los cuentos clásicos de Ribeiro. ¿Cómo explicar esta pericia artística, que no es producto del azar? ¿Cómo explicar esta pericia, esta calidad, ¿no? Con la condición de marginalidad, esta aparente contradicción? ¿Cómo la ve usted tal que en el estudio que ha realizado? Bueno, yo creo que evidentemente es una prosa intencional que se corresponde, digamos, con el discurso, ¿no? A ver, en otros cuentos, por ejemplo, Ribeiro sí habla acerca de, por ejemplo, los objetos migrantes, de ciertas nociones de estancia de ellos en un lugar que no es propio de su ámbito, de su naturaleza, pero no lo hace con la misma precisión, con la misma intensidad que tiene, por ejemplo, en este cuento. Claro. Creo yo que se corresponde más al contexto de la elaboración del cuento, ¿no? Más o menos, Ribeiro es considerado uno de los digamos, escritores de los años 50, ¿no? Entonces, claro, a partir de los 50 en adelante, digamos, ha tenido una producción hasta... Exacto. Ha habido, digamos, una especie de evolución en tanto al tema del migrante, ¿no? Que en el cuento se ha de notar muchísimo. Y como usted ha mencionado, ¿no? Parece, digamos, el tránsito circular de la repetición de cierto déjà vu que siempre va a corresponder a la condición, digamos, de ese estrato, ¿no? Del estrato más bajo. Ahora, creo que hay una separación de símbolos, ¿no? Por un lado, el acantilado va a denotar, digamos, una dirección hacia lo bajo, claro, ¿no? Y a partir de lo bajo hacia el acantilado va a notar una cierta altura en la cual va a separar dos mundos, ¿no? El mundo civilizado por un lado, el cual separa o, digamos, deslinda, ¿no? al migrante, ¿no? Pero además de eso, creo que hay una simbolización muy, muy importante con lo que hace Pepe al introducirse al mar y sacar los fierros para construir algo. Hay una simbolización allí, ¿no? de un querer salir del migrante para, digamos, obtener cierta libertad. Claro, y aquí sí, una cierta idea, ¿no? Claro. Es muy, muy característico, digamos, al menos en este cuento. Sí, ese detalle que usted señala es muy interesante, es decir, el esfuerzo que hace Pepe, ¿no? Por justamente para mejorar las condiciones, porque ellos creen ellos haber encontrado el lugar que les da una cierta tranquilidad, una cierta comodidad para vivir, y por eso es que él se empeña en mejorar las condiciones de ese lugar, que se ha convertido además en una playa. Hay la noción de la propiedad en el propio protagonista, ¿no? Que le agrada que la gente critique, que cómo es posible que esté sucio. Claro, no le gusta ese aspecto, pero sí le gusta el hecho de que la gente considere que esa playa es su propiedad.
es en función de esa expectativa que uno de ellos, el hijo, es Pepe, se empeña en una tarea pues verdaderamente sobrehumana, ¿no? Es decir, que también es la lucha con la naturaleza que siempre impone, ¿no? Sí, se podría decir que sería una lucha intestina contra el sistema, porque escapa, claro, digamos, de la propiedad, ¿no? Es una propiedad que no le pertenece, no sin le embargo, pertenece. está haciendo todo lo posible para que les pertenezca y esto le rinda económicamente y sea el sustento, ¿no? Entonces, Claro. creo que la muerte, además, la muerte de Pepe, digamos, sería símbolo del fracaso, ¿no? Del fracaso de la rebelión contra el sistema, por decirlo de alguna forma. Claro, podría ser, como usted dice, el fracaso, pero por otra parte el final, digamos, este final cíclico, circular, ¿no? Mostraría también que, si bien es cierto, el protagonista, Leandro se llama, ¿no? El protagonista tiene que asimilar que se ha ido Samuel, que era su amigo, su colaborador, ha muerto su hijo, ¿no? Toribio lo ha abandonado. A pesar de ello, él sigue considerando a la higuería como un signo muy importante, como el signo de la esperanza, de ubicar finalmente un lugar donde vivir, de continuar. Entiende la vida como una lucha permanente en condiciones de extrema pobreza, ¿no? No llega a entender cabalmente, pero conoce que las leyes están hechas de tal manera que siempre lo van a derrotar, pero él siempre va a encontrar también la presencia de esta higuería que asume este rol, ¿no? Rivero en varios cuentos ha trabajado el tema del mar desde diferentes perspectivas. Creo que enfatiza sobre todo la fuerza del mar, cómo el ser humano finalmente existe, vive o lucha entre estos dos elementos, que es la tierra firme, y luego el mar insondable, ¿no? Y dentro de ello la figura del acantilado, que es propio de justamente de lo que llamamos la costa verde, que sería el referente extratextual, pero sin duda el cuento se ubica en esa época en que la población de Lima era mucho menor, y entonces había un espacio como el que encuentran los personajes para poner ahí una vivienda precaria, levantarla, construirla, e incluso, como usted ha señalado también, se convierte en una especie de nueva barriada, un nuevo asentamiento, con estos otros que llegan, pero que no tienen pues la firmeza que muestra el protagonista, porque en cuanto viene la municipalidad, vienen los ofrecimientos de que se lo van a llevar a otro lugar que creo que se menciona que es Comas, ¿no? Y sin embargo el protagonista de este cuento se resiste, no cede ante esta actitud de los demás que sí se van, y de ese modo el protagonista representa también la persistencia en la lucha, ¿no? La esperanza finalmente, porque ¿qué le queda a este hombre sin mayores recursos? ¿Qué le queda si no? Ahí está la profundidad, digamos, de la metáfora, el de haber descubierto, porque es una persona muy observadora, el haber descubierto que también en el campo de la naturaleza hay especies que viven en condiciones muy difíciles, que la escasez del agua principalmente, pero que sobreviven, ¿no? Eso creo que representa la higuería, el símbolo de la esperanza, el símbolo de la vida ahí, ¿no? Como una suerte de semilla. Hay una correspondencia entre el hecho de que lo hayan abandonado, lo hayan traicionado, ¿no? Y hayan escapado, digamos, del furor de la naturaleza para escapar a las pampas de Comas, ¿no? En donde el mismo Leandro le dice que no van a tener agua, que no van a tener alimento, que no van a tener medios de subsistencia, pero sin embargo, si se quedan en el mar, van a tener alimento, van a tener la labor de la pesca, van a tener agua, ¿no? Van a tener vivienda. Entonces hay una noción, digamos, de que el hombre se ve, digamos, sintetizado o ve esperanzas de sobrevivir si es que se liga en la libertad a la naturaleza.
hay una correspondencia entre aquello, me parece. Así es, sí, 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 sí. Sí, creo que el análisis de las secuencias también ha parecido interesante, coincidimos, ya analizado este relato, ya tendríamos oportunidad de profundizar en el tema. Creo que usted ha hecho un buen avance desde ese punto de vista, en los aspectos que ha tratado, y solamente pues le faltaría, con lo que respecta al llamado estrato profundo, el análisis de los personajes, seguramente agregará algunos elementos, y también los temas que hoy día ya los hemos tratado de alguna manera, pero no está de más complementar este enfoque que ha realizado con algún otro aporte. Principalmente en cuanto a la bibliografía, digamos, ha tenido oportunidad, recuerdan algunas referencias específicas al relato o algunos trabajos suyos anteriores sobre este mismo relato. ¿Qué hay sobre este aspecto de las fuentes además de la fundamentación metodológica que está dada por el libro de García Bedoya y todos los aspectos que él considera? En cuanto me refiero a la bibliografía de los ribeirianos, para llamarlo de esa manera, ¿no? Si de esa perspectiva ha descubierto o ha corroborado, diríamos, la pertinencia o la coincidencia suya con un crítico como, por ejemplo, Peter Elmore, que es uno de los estudiosos de años de Ribeiro, o Luchi, que es otro, él estaría considerado como una suerte de promotor, ¿no? Porque Luchi es de los críticos más antiguos, perseverantes, muy polémico en su relación con Ribeiro, o quizá nuevas voces, porque a veces en ciertas tesis he coincidido con nuevos ribeirianos, con nuevos planteamientos. Desde ese punto de vista de la bibliografía ribeiriana, ¿alguna novedad, algún detalle que quisiera agregar? ¿Ha descubierto quizá alguna fuente que no se había trabajado a nivel de tesis, de algún artículo científico? Bueno, supongo que habrá consultado a nuestro amigo Jorge Coaguila, que es él sobre todo él es un difusor, estudioso, investigador, descubridor de textos de Julio Ramón, es un estudioso constante, ¿no? Que incluso él trabajó, conversó, entrevistó muchas veces a Ribeiro. No sé si ha tenido oportunidad de leer el libro de Ángel Esteban, donde él habla de la figura del flaco y el flaco y el escribidor, ¿no? Es un libro un poco en tono así lúdico, sobre este aspecto de la bibliografía. Hasta este momento por lo menos hay algunas novedades o se ha manejado dentro de la crítica que ya conocía. Este aspecto es importante, sobre todo porque estamos trabajando temas muy importantes de la literatura peruana, de la narrativa peruana, y Ribeiro es hoy un referente muy importante. Entonces, ¿alguna novedad de este punto de vista? Sí, he estado revisando, hay una idea que ha estado perturbando mi cabeza desde hace tiempo, es que en cuanto, digamos, a la evolución que ha tenido Ribeiro, en el artículo de Susti, que usted no pudo leer, había una evolución de Ribeiro, ¿no? Por lo realista, digamos, por lo fantástico, ¿no? Y tenía otras dos, digamos, acepciones, ¿no? En el estilo de Ribeiro. Ahora, Sí. la que me causó, digamos, revuelo es el estrato de, digamos, Ribeiro como autor de, digamos, de fundar su escritura en lo real, ¿no? He encontrado un artículo que a mí, no recuerdo ahorita el nombre, he encontrado muchos y todavía no acabo de leerlos en su totalidad, en el cual me establece que Ribeiro tiene una separación entre, digamos, escribir acerca del sujeto migrante, ¿no? Con una forma particular de prosa, ¿no? Y escribir acerca del mismo sujeto migrante, pero con una prosa particular. Muy distintas ambas.
una más profunda y en la otra, digamos, con un discurso que dicta acerca dicta acerca de otro tipo de estratos, como por ejemplo lo separa entre costumbres, Ajá. ¿no? Y otra parte lo separa entre cómo estos sujetos se enuncian, ¿no? En la forma de comportamiento y cómo estos sujetos se enuncian. Entonces, he encontrado un artículo referente a eso y es justamente lo que usted me mencionaba con anterioridad con respecto a por qué en este cuento se trabaja de una forma particular el lenguaje o la prosa, ¿no? La prosa tiene un nivel distinto a como lo trabaja en otros cuentos. Entonces, Exacto, he encontrado un exacto. artículo respecto a aquello, ¿no? Y eso es lo que más me ha interesado y está dando vueltas en mi cabeza. Ya, Más o ya, ya. menos eso es lo que he comentado. Ya, señor Tupuyech, gracias por su avance, por el trabajo realizado y en ese sentido esperamos que este trabajo de todos modos se convierta en un artículo científico para que usted pueda publicarlo, ¿no? Eso sería interesante. Creo que ese es al final el objetivo de un trabajo de análisis, de investigación, que le ha permitido utilizar diferente bibliografía y analizar con bastante criterio, con una coherencia, con una secuencia comprensible, la trascendencia. Quizá para los aspectos profundos, ahí habría que enfatizar la importancia de ciertos temas o establecer quizá una suerte de intertextualidad, como usted mismo lo ha señalado, ¿no? Es decir, Ribeiro es uno, pero a la vez Ribeiro es varios, según la enunciación, según la llamada enunciación, ¿no? Es decir, según dónde está ubicado el narrador, si es el narrador que está ubicado en el Perú y habla sobre el Perú, es diferente al narrador que está ubicado en París, pero habla en su condición de peruano o de migrante en general. Entonces, todos estos son matices que se van descubriendo. Creo que en ese sentido no estaba de más esta idea de trabajar sobre uno de los clásicos cuentos de Ribeiro, ¿no? Que se podría trabajar también todos los cuentos en los que Ribeiro ha aludido a la figura del mar. Por lo menos son 4 o 5, si no más, en Inclusive diferentes se puede momentos. hacer una relación de intertextualidad con algunos textos que también trabajan sobre la base de una flor. Identifican la figura humana como una flor. Ah, claro, claro, las flores. Hay un especialista en este tema que es Navascués. Javier de Navascués ha resaltado la importancia que tienen las flores para Julio Ramón, el significado, y eso lo explota muy bien en su cuento El Silbo en el Rosedal, precisamente, ¿no? Entonces, ese aspecto también es muy importante, como usted acaba de señalar, el hecho de que le haya dedicado nada menos que un cuento importante a un elemento natural como es la higuerilla, aparentemente tan humilde, ¿no? Aparentemente tan débil como es la higuerilla, y sin embargo tiene una capacidad de resistencia inversamente proporcional a sus dimensiones, ¿no? Entonces es un símbolo, creo que puede llegar a tener por lo menos en la narrativa de Ribeiro, un carácter alegórico, ¿no? Pero esa es otra buena línea, efectivamente, y para este caso, si es que no ha consultado, tiene el libro de Javier de Navascués, y le voy a proporcionar el dato exacto, es un experto español que ha trabajado mucho este aspecto en varios cuentos, ¿no? Por ejemplo, en esta